aunque lo digo desde luego figurativamente. Me refiero al 94 aniversario de Bolívar, que se ha cumplido y se cumple en esta gestión 12 de abril. Una gran hinchada, un gran club y una gran historia. Vamos a hablar de este club, de su pasado, de su presente y de su posible futuro, y lo vamos a hacer con una de las figuras más simbólicas de esta entidad, Carlos Borja. Muchos lo llaman, y con razón, el gran capitán. Disfrutó de 11 títulos con la academia, estuvo en ese único equipo durante casi 19 años y en el presente, ¿quién puede dudar de su aporte no solamente a ese equipo, el celeste, sino al fútbol boliviano y a la selección nacional? Así que le decimos buenas noches, gracias por visitar Hora 23, Carlos. Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches, distinguida teleaudiencia, muy buenas noches. Contento de poder compartir contigo y sobre todo hablar de un tema tan importante, tan íntimo como es el Club Bolívar, una institución a la que defendí por 21 años. 21 años, 21 esa es años, la cifra precisa. Y que prácticamente hice toda mi carrera en el fútbol, en el Club Bolívar. ¿Qué siente un bolivarista además, como tú en un aniversario? Corregirte un pequeño detalle, es el 50% más uno, el 49% se reparten entre los demás. Eso dicen los bolivaristas, aunque los estronistas obviamente disputamos el porcentaje. Con mucho respeto con los demás. Pero sí, sin duda se trata de una hinchada muy grande. Parte del folclore del fútbol. Seguro que sí. Y del hincha. Y además en esta fecha especial una gran victoria de Bolívar en Potosí, un gran regalo a la hinchada. Una victoria importante por 1-0 con gol de Saavedra, ¿no es cierto? En el minuto 58. Exactamente, y además que genera mayor expectativa en el torneo, achican las diferencias entre los primeros y creo que eso le da un poco más de competitividad a nuestro torneo. Claro de que hay que mejorar sustancialmente en lo que es el rendimiento del plantel para poder hacer del Hernando Siles un terreno inexpugnable para el Bolívar. Que ya no lo es tanto después de la última derrota con San José. Porque además pareciera de que hay mucha presión, o los jugadores sienten mucha presión jugando de local, y generalmente los traspiés que ha tenido Bolívar ha sido justamente en el Hernando Siles. Ojalá Bolívar pueda nuevamente retomar el camino a la victoria acá en el Siles y ser, como siempre, ha sido el máximo exponente del fútbol boliviano. Y antes de hablar de la historia del Bolívar, de la cual eres una parte muy importante, ya mencionaste el presente, ¿será esa presión de la hinchada la que influye en los resultados adversos o en esa irregularidad de Bolívar en el juego en el Hernando Siles? Yo creo que más que la presión es lo que tú habías mencionado, la irregularidad del rendimiento del plantel. Y no solamente del Bolívar, creo que es un tema común en la mayoría de los equipos, que tienen un buen rendimiento, 2, 3 partidos, pero después inexplicablemente tienen un traspié, producto quizás por la falta de concentración, quizás por la falta de actitud, o tal vez porque se confían demasiado a través de las victorias que han conseguido anteriormente. Entonces yo creo que esa irregularidad perjudica enormemente a todos los equipos. Que expresa de alguna manera la calidad y el nivel de nuestro fútbol. No vemos algo parecido, por ejemplo, en la Liga Española, se comienza con un claro líder que mantiene cierta regularidad, pasa lo mismo en la Liga Inglesa y en otras. Sí, evidentemente, yo creo que como la competencia es tan exigente, es tan competitiva, el desconcertarte un partido ya prácticamente das chance a que los demás equipos puedan mantener una diferencia. Yo creo de que el Bolívar tiene que tener la confianza, pero yo creo que también no hay presión de la hinchada, porque hasta el hincha se ha vuelto conformista. Recuerdo que en nuestra época, si no ganábamos 2-0, además jugando bien, era casi un pecado. Era un pecado. Fatal. Empatabas acá, no salías del camarín para nada porque te decían de todo. Entonces, esa exigencia ha perdido un poco la hinchada, y eso es importante también. Es importante porque obliga al jugador a estar concentrado, obliga a esforzarse, obliga a que tiene que estar en las mejores condiciones, obliga a ser disciplinado, obliga a que tenga que mostrar una actitud diferente dentro del campo de juego. Entonces, esa conjunción de exigencia de la hinchada y la respuesta del jugador,
es importante en un compromiso. Hablando ya del pasado de Bolívar, sin duda, lo dicen las estadísticas, es el conjunto con mayor títulos, tanto en la división o en la época no profesional como en la profesional, es el que tiene mayores participaciones en la Copa Libertadores de América, es el que ha estado más cerca tanto en la Sudamericana como en la Libertadores de llegar a una final. Es ya una nostalgia, hemos visto en estos últimos días que el fútbol boliviano está a nivel internacional muy mal, la goleada de Boca a Wilstermann, la goleada que ha recibido ayer San José de parte de Flamengo. ¿Esa parte de la historia, un equipo como Bolívar competitivo en los años 80 y 90 a nivel internacional? Creo que nos hemos alejado bastante de ese nivel competitivo. Todos sabemos el diagnóstico de nuestro fútbol, pero nadie, bueno, la dirigencia, que es la encargada de poder hacer la operación quirúrgica de lo que necesita nuestro fútbol, seguimos en las mismas con el mismo diagnóstico. No hemos generado nuevos deportistas, nuevos jugadores. Se perdió una gran camada después del 94 y no hubo un recambio de jugadores, ¿no? Y eso producto de que no se hace ningún trabajo en las bases, en los niños. De ahí salen los buenos jugadores. Tenemos una estructura que, si bien ha cambiado de nombre, pero no ha cambiado en su forma de trabajo. Unas asociaciones que no sacan jugadores, ¿no? Y que además tienen torneos de 4, 5, 6 meses. Una liga que cede a la selección cuando quiere, y la federación, que simplemente es un ente de representación internacional. En ese contexto es muy difícil tener un fútbol competitivo si no trabajamos en las bases, como lo hizo Venezuela, inclusive Alemania, que trabajó 15 años para cambiar su estilo de fútbol, agregándole una capacidad técnica y similar a los latinos. Yo creo que ese trabajo tenemos que hacerlo, pero ya, porque es un trabajo a largo plazo. Y para ello tenemos que renunciar a resultados, y pensar en procesos. Exactamente, en procesos a largo plazo. Y creo que ese es el factor fundamental para que nuestro fútbol no esté a un nivel. Y tampoco podemos exigir, digamos, a nuestra selección que juegue mejor que los equipos. Porque es el reflejo de ese porque están nutridos de los jugadores que juegan a nivel local, y obviamente a nivel internacional, que nos ha ido mal en esta Copa Libertadores. Tampoco creo que se puede exigir a una selección que rinda más que lo que rinden los clubes, ¿no? Ahora, Bolívar siempre rompió un promedio de mediocridad del fútbol boliviano con equipos y con resultados notables, pero hoy no parece estar en esta situación. Bolívar ha ingresado a ese término medio e incluso un poco más atrás del resto en estos años. Evidente. Yo creo que como que Bolívar ha perdido un poco su estilo, ¿no? Ese fútbol tildado de academia, de buen toque de pelota, de juego preciso, de juego de mucha dinámica, de acorralar al rival, sobre todo aquí en La Paz, y de ser un equipo contundente. Han habido partidos incluso con algunos técnicos que hemos jugado de contragolpe aquí en La Paz, ¿no? Entonces eso no va con el estilo del Bolívar, y además es muy difícil poder dirigir a la distancia. Mandar un técnico que no conoce el estilo de cómo juega Bolívar, y si ese técnico es adecuado a cómo debería jugar Bolívar. El estilo de control remoto de Claure. Claro, entonces yo creo que ese no es el camino para dirigir de forma correcta una institución. Habrá hecho una inyección económica importante en el club, pero también de cierta manera hemos perdido patrimonio que tenía la institución. Está a 6 años Bolívar de llegar al centenario. ¿Ves un futuro auspicioso, con esperanza, o estaremos en este empantanamiento en el que muchos están sumergidos? Es que lamentablemente el Bolívar está inmerso en lo que es la problemática de nuestro fútbol, que no porque sea Bolívar va a estar digamos, fuera de lo que pasa en nuestro fútbol. Bolívar, a todos los equipos ahora nos cuesta conseguir jugadores de gran respuesta técnica, física y psicológica, de mucho temperamento para poder ser competitivos, ¿no? Nos cuesta elegir porque no hay mucho para elegir, no salen nuevas figuras. Está fallando el trabajo de base, como dije, entonces, y la base de un equipo justamente son los jugadores nacionales. Y también está fallando en algo la lealtad de los jugadores hacia sus equipos. Tú eres una muestra extraordinaria de fidelidad, toda tu trayectoria profesional en Bolívar. Hoy es muy fácil cambiar de camiseta para muchos. Sí, yo creo que el sentido de pertenencia con la camiseta como que se ha perdido.
Pero tampoco no es el 100% culpable el jugador, sino que la dinámica de pases, la dinámica del mercantilismo en el fútbol, la dinámica de que este equipo te ofrece más dinero que el otro, ha hecho de que los jugadores tengan contratos de 2 años, y si hay una propuesta de mayor poder económico, están en ese cambio. Entonces no hay un compromiso con su institución, y al estar poco tiempo como que pierdes un poco el sentido de pertenencia y pierdes un poco ese cariño a la camiseta que, bueno, los jugadores de antes teníamos, porque yo estuve 21 años en Bolívar. Mencionaste una palabra, mercantilismo. Sí. Leía una entrevista que te hizo La Razón esta semana, donde contabas que tu ingreso mensual llegaba aproximadamente a los $300 en Bolívar, poco más del salario mínimo nacional hoy en día. Parece inimaginable ese salario comparado con lo que ganan hoy muchos jugadores. Bueno, sí, en mis inicios yo ganaba $300, ya era titular en Bolívar, ¿no? Siendo titular. Después ya fui ascendiendo, pero lo máximo que gané en Bolívar, y fui uno de los mejores pagados del Bolívar al final, era $2.500 por mes. Entonces, ahora me alegra sustancialmente de que los jugadores tengan un buen ingreso, una buena retribución, pero esa retribución tiene que ir acompañada de una actitud dentro del campo de juego, que tienes ganas de ganar en todo sentido, que te cuidas, que estás en buen estado físico, que estás concentrado, que quieres que tu equipo gane, y que tienes un compromiso con un objetivo. Yo creo que eso es importante. Una fórmula que no diremos que es secreta, pero sí exitosa, y tú eres el mejor ejemplo. Pero claro, o sea, si estás comprometido con un objetivo, luchas para poder lograrlo, y además, si eres un líder dentro del plantel, haces que ese compromiso sea un compromiso de conjunto, ¿no? Seguro que sí. Llegamos ya al final, Carlos. Muy brevemente, tus palabras de despedida, especialmente para esa hinchada que ha sido tan fiel a tu persona, la misma actitud que tú hacia ella, no tanto hacia dirigentes que quizás no fueron del todo leales contigo en el Bolívar. Pero la hinchada y los colores son lo importante. Tu mensaje. No, con la hinchada estoy totalmente agradecida, y el cariño que me brindan es invalorable. Es el tesoro que me llevo del Bolívar, el cariño de la hinchada, y creo que en todo aniversario debemos festejar este aniversario como hinchas bolivaristas, pero también tenemos que tener una reflexión: en qué medida nosotros podemos mejorar como hinchas, o donde nos toque estar, a nuestra institución, y sobre todo poder hacer de que la dirigencia esté más concentrada en lo que es el equipo, que tenga mejor relación con los jugadores, que esté cerca de los jugadores, que sepa de los problemas de los jugadores, que conozca el pensamiento de la hinchada. Entonces es muy importante que la dirigencia esté constantemente con su equipo, para de esta manera tener, digamos, un equipo más comprometido y tener mejor futuro dentro del fútbol. El pasado, el presente y los retos para Bolívar en el futuro, a propósito de esta fecha importante, 94 aniversario de la institución celeste. Que mejor, lo decíamos al principio, que haberlo recordado con uno de sus más importantes símbolos vivientes, Carlos Borja. Muchas gracias, Carlos, y hasta una próxima oportunidad. Juan Pablo, un gusto poder compartir contigo, y a tu disposición. Muchas gracias.